En el vídeo de hoy te traigo la que es para mí hasta el momento la mejor novela de desarrollo personal que he leído por la transformación tan brutal que sufre el protagonista desde el inicio de la novela hasta el final. Esa novela quizás te sorprenda un poco el título, pero te estoy hablando del Conde de Montecristo, una novela que leí sin ninguna pretensión este verano, porque la verdad es que no tenía mucha idea de qué iba, no había visto la película que creo que hay, y me quedé absolutamente fascinada. La novela tiene, al menos la edición que me leí yo, estos 2 volúmenes, cada uno de ellos de 700 páginas, y no tenía tampoco intención de leérmelo seguido, pero la verdad es que me enganchó muchísimo la novela, me los leí del tirón y la verdad es que me pareció brutal. Desde entonces quería hacer este vídeo, se han pasado un par de meses desde que me lo leí, la verdad, pero tenía el guión más o menos claro y hoy os comparto esta historia y por qué es tan sumamente fascinante. Antes de nada quiero decir que quizás no sea una novela para todo el mundo, primero porque es una novela larga, no es El alquimista, no es nada por el estilo, es una novela normal, lo de desarrollo personal lo sacas tú, no es que esté hecha ni sea un libro de desarrollo personal que aparezca en las librerías como tal, es una novela basada en el siglo XIX, pero es tan brutal el desarrollo del personaje que tenía que traerlo aquí y tenía que compartirlo con vosotros. La primera parte es increíble, la segunda quizás es un poquito más pesada o puede hacerse un poquito más pesada. Fue una novela que se publicó por entregas, entonces sí que es cierto que en la segunda parte como que se ve que le cuesta más avanzar, ¿no? Pero a mí la verdad es que me lo leí todo muy a gusto y seguro que a más de uno también os parece interesante. Entonces, vayamos con 12 puntos que os quiero compartir. Va a haber spoilers, pero también es cierto que la novela es tan rica en todos los sentidos que aunque os explique todo esto, que evidentemente ya os digo que hay spoilers, aún así creo que os puede interesar muchísimo leerla, así que vamos a ello. La novela comienza explicándonos quién es el protagonista. Se llama Edmond Dantes, que es un marinero, un chaval de 19 años que viene de un viaje largo, que había estado en la mar y se había muerto el capitán. Y bueno, pues el dueño del barco pues veía en él que podía ser perfectamente el sustituto y el futuro capitán del barco, ¿no? Entonces, bueno, Dantes es el típico chaval inocente, tranquilo, muy trabajador, con ciertas dotes de liderazgo, pero nacidas de su propia experiencia, de todo lo que él sabía, por todo el tiempo que había estado en el mar y bueno, posiblemente porque tuviese un don para ello también, se le daba bien de forma natural y es la típica persona que es como que en principio piensas que va a caer bien a todo el mundo, ¿no? Una persona que es buena en su trabajo, que es buena con los demás, cariñosa, atenta, que no pisa a nadie, que no hace mal a nadie, y este es el personaje inicial, ¿no? Hablamos de un chaval muy joven y muy inocente y una persona muy pura, ¿no? Muy buena. Todo esto es importante para entender la transformación que va a sufrir el personaje, ¿no? O sea, tenemos que ser muy conscientes de dónde partimos y dónde acabamos. Entonces, este es el inicio de la novela, donde nos explica claramente y con muchos detalles cuál es la personalidad de Dantes. Y a partir de aquí, el siguiente punto importante a analizar es cómo es su entorno. Y en su entorno, digamos que hay 2 tipos de personas, ¿no? Con este escenario y con estas personas, ocurre que Dantes se iba a casar con Mercedes y el mismo día de la boda, antes de la boda, justo le llevan preso, le arrestan y le llevan preso y él no entiende el porqué, pero bueno, entiende que es un trámite, que no hay problema. Y lo cierto es que ha habido un complot por medio de estas personas que decimos que son tóxicas y que realmente uno autor intelectual, otro autor material, otro no dice nada por cobardía, tal. El caso es que al final, entre todos ellos, crean un escenario en el que el pobre Dantes, sin comerlo ni beberlo, pues acaba preso. En este punto, Dantes no sabe a dónde le llevan, no sabe qué está pasando, no sabe por qué le han arrestado, pero le llevan al castillo de If. El castillo de If se encuentra en una isla y es una cárcel de la que todo el mundo teme, a la que, vamos, es como lo peor de lo peor, y lo llevan ahí sin él saber por qué. De hecho, no pone resistencia, no entiende que hay una equivocación, que él no ha hecho nada,
y que, bueno, que por lo tanto no tiene nada que temer. Lo cierto es que le acaban encerrando. Tras un día, 2 días, se revela, intenta que alguien le dé una explicación, entonces le meten como persona que es peligrosa y le llevan a los calabozos. Es decir, si el castillo de If ya es lo peor de lo peor, los calabozos es algo absolutamente inhumano, húmedo, frío. Ahí Dantes, en esta parte del libro a mí me gustó mucho porque explica muy bien todos los estados emocionales de la persona, ¿no? Cómo empieza a dar vueltas como un animal salvaje a lo largo de la celda. El carcelero le pregunta si ha dormido y Dantes le dice que no lo sabe. Pasa por la desesperación, por el orgullo, por la ira, por todo, hasta que más o menos cae como en una especie de no sé, es que pierde toda su personalidad. Era una persona que había tenido 19 años de luz, de vida, como él decía, para caer en una meditación eterna, ¿no? Porque no entiende por qué está ahí y así va pasando el tiempo. Dantes está tan desesperado que no lleva una cuenta de los días, no sabe cuántos días está ahí, no sabe cuánto tiempo ha pasado. En algún momento le hablan de otro compañero que le llaman el abate y que está loco y que había estado antes que él en esa misma celda hacía 2 años, ¿no? Y dice, ay, está libre, y le dicen, no, está preso. Entonces él dice, ostras, hay una persona que lleva aquí 2 años, esto puede empezar a ser serio, ¿no? Después de un tiempo, 2 años creo que es, viene como un visitador para ver que todo está, digamos, en orden, cuando en realidad no pueden hacer nada los presos. Y él solamente quería hablar con el gobernador del rey y no le dejan, le pide que revise su informe, el otro le dice que lo va a hacer y nada, no ocurre nada. Vuelven de nuevo a pasar los días y no ocurre absolutamente nada. Cuando llega esta persona, Dantes llevaba exactamente 17 meses en prisión y el tiempo le había doblegado por completo. O sea, era una persona, o sea, cualquier tipo de aspiración, cualquier tipo de chispa había desaparecido de su vida, porque tras 17 meses encerrado en un cubículo, sin hablar con nadie, sin tener absolutamente ningún tipo de distracción, absolutamente nada, era una persona que era un despojo. Y simplemente ve un poco de esperanza, pero enseguida se da cuenta de que tampoco pasa nada y nadie vuelve a decirle nada de este inspector de prisiones, ¿no? El inspector mira el historial de Dantes, pero ahí ponía que era como una persona peligrosa y tal, algo que habían puesto y tampoco puede hacer absolutamente nada. El libro describe muy bien estos grados de desgracia por los que pasa Dantes, cómo pasa del orgullo a la ira, a la desidia, a ser lo que decíamos, una persona que ya no tiene nada, o sea, es que no tiene ambición, se le ha apagado, o sea, es una persona completamente apagada y sumisa, pero ni siquiera sumisa, o sea, simplemente no hay nada de chispa en él. Se había convertido en una persona completamente sombría. 2 años después de la visita del inspector, Dantes vuelve a dejar de contar los días. Es decir, sí que cuando llega el inspector, pues dice, bueno, voy a contar los días, ¿no? Por lo menos voy a hacer algo y ya sé el tiempo que he pasado aquí porque me lo han dicho y puedo contar desde aquí el tiempo que llevo, pero a los 2 años, deja de hacerlo, ¿no? Y cuando se pasan 4 de la visita del inspector, Dantes toma la decisión de que quiere morir. Tampoco es fácil morir cuando no tienes nada, ni siquiera tienes con qué matarte, ¿no? Entonces decide morir de hambre y cuando le traen la comida, pues Dantes la tira por la ventana y lo hace así un día tras otro hasta que al final está en un estado en el que ya no podía levantarse de la cama, prácticamente no veía, no oía, estaba ya en las últimas, estaba prácticamente moribundo y de repente escucha un sonido, escucha un ruido que no había oído nunca antes. Claro, cuando estás en un sitio durante tantos años, absolutamente cualquier sonido, absolutamente cualquier cosa, sabes lo que es y sabes de dónde viene y te resulta familiar. Pero esto no lo había oído nunca antes. Y aquí es donde Dantes vuelve de alguna forma a recuperar el entusiasmo. Cuando vuelven a traerle comida, Dantes decide comer y beber un poco para recuperar un poco las fuerzas que ya estaban las últimas. Y entonces se da cuenta de que lleva 6 años ahí encerrado y hace esta reflexión y dice, joder, en 6 años, ¿qué no hubiese podido conseguir, ¿no? Si me hubiese propuesto hacer algo, aunque sea
excavar o lo que sea que no hubiese podido conseguir en 6 años. O sea, se da cuenta de cómo ha perdido el tiempo. Incluso dentro de un cubículo así, dentro de una situación tan penosa, la constancia en hacer algo te puede llevar a conseguir algo. La cosa es que cuando Dantes escucha este ruido, decide buscarlo. Entonces aparta su cama y ve que hay una piedra y empieza como a excavar con lo poco que tiene. Se las ingenia también para conseguir algún utensilio que no tenía absolutamente nada. O sea, nada, es que nada. Y se va acercando hasta un poco ese ruido y de repente escucha una voz. Una voz que no había oído nunca, una voz que no era la de su carcelero, que era la única voz que había oído en 6 años. Entonces se queda alucinado y descubre que es el abate loco, que lleva 4 años más que él encerrado en el castillo de If. Como os podéis imaginar, el abate de loco no tenía absolutamente nada. Era un sabio, es un personaje absolutamente fascinante. Dantes es el personaje principal y bueno, pues de alguna forma es el más importante, el más interesante de la historia, pero es que el abate es otro de los personajes favoritos de la historia, sin lugar a duda, porque es que es increíble lo de este señor, lo de este personaje. El caso es que él había construido un túnel para escaparse, pero por calcular mal o por no saber, pues al final acaba llegando a la celda de Dantes, ¿no? Entonces al principio se frustra bastante, aunque después, pues bueno, lógicamente el estar juntos es una ventaja para ambos. Cuando había llegado la visita al inspector, ¿no? Nos narran también la visita al abate, ¿no? Y ahí se veía que él estaba como en el suelo dibujando en el único haz de luz que había y pues está loco y tal, ¿no? Pero no estaba loco, estaba haciendo sus cálculos para construir ese túnel y conseguir escapar. El tema es que el abate es un sabio increíble que se las había apañado durante todo ese tiempo para conseguir todo tipo de artilugios y herramientas para hacer ese túnel y para hacer otras muchas cosas. Había conseguido escribir en telas con restos de fuego que había, de gente que había hecho fuego antes, porque ellos tampoco podían hacer fuego. Había conseguido escribir, crear mapas. Sabía exactamente la hora que era porque se había construido un reloj de sol en su celda, por supuesto contaba los días, tenía un árbol genealógico de lo que era la política de la época, obviamente tenía cosas que no eran reales, ¿no? Y que Dantes le puede actualizar porque había estado 4 años más que él fuera. Entonces, bueno, Dantes se queda absolutamente asombrado de que una persona que había vivido en las mismas condiciones que él había conseguido desarrollar todas esas herramientas, aprovechar también su tiempo, primero por todo lo que había construido, por todas las herramientas que tenía ahí, por todo lo que había escrito, por el túnel que había hecho. O sea, Dantes de alguna forma se queda como diciendo, pero ¿yo qué he hecho? O sea, todos estos años aquí sin hacer absolutamente nada, queriéndome morir, y este señor más mayor que yo, más años que yo aquí, y no se ha dejado vencer por la desilusión. O sea, ha seguido y ha tenido un objetivo. Y esto es clave, ¿no? En el desarrollo personal se ve muy claro en El hombre en busca del sentido, también en ese libro, y es que al margen de las circunstancias, si consigues tener un para qué, un por qué, un objetivo, algo que te ilusione, te va a dar igual las circunstancias, que tú vas a seguir hacia adelante. Y si no lo tienes, si no lo ves claro, si no hay nada que te entusiasme, te vas a querer morir. O sea, da igual donde estés, da igual lo que tengas, si no tienes esa chispa, esa ilusión de vida, no tienes algo que te motive, la vida se hace muchísimo más cuesta arriba. Y aquí en este libro la verdad es que eso lo reflejan claramente y con una situación tan penosa como es estar en un calabozo absolutamente solo, en unas condiciones penosas, y sin embargo pues las dos personas no habían tomado unos caminos tan sumamente diferentes. Evidentemente lo habitual era lo de Dantes, lo del abate es un genio, es un sabio y bueno, no era lo habitual, ¿no? Pero Dantes tuvo la enorme suerte de coincidir con él y a partir de ahí todo cambia. Lo primero que sucede, o una de las primeras cosas que sucede una vez que ya se empiezan a conocer, pensad que a partir de ese momento pues iban de una celda a otra por el túnel y bueno, pues comían juntos, hablaban, o sea, la situación era completamente diferente, o sea, tenían alguien con quien hablar. Y el abate le transmite todos sus conocimientos a Dantes, todos, su sabiduría, su forma de pensar, sus idiomas, sabía 5 idiomas, se los transmite a Dantes, la forma de hacer un montón de cosas, todo se lo transmite. Pero no solamente eso, sino que con 4 preguntas que le hace el abate a Dantes, Dantes pasa de la más absoluta ignorancia
a tener claro, a ver cristalino quiénes habían sido los traidores y los responsables de que él estuviese sufriendo ese infierno y hubiese acabado encerrado en el castillo de If. Con solo unas pocas preguntas, el abate hace que lo vea claro por qué había acabado aquí y quiénes habían sido. Y en este momento, en Dantés por primera vez se le ve un sentimiento de venganza, un sentimiento de realmente de maldad, por así decirlo, porque hasta entonces todo habían sido rabietas, todo habían sido cosas como más superficiales, como de no entender, pero en este momento en el que entiende la situación y ve lo que le han hecho, es la primera vez que se ve ese sentimiento de venganza que a partir de ahí es como una obsesión para él. En este momento, y a la vez que le transmite todos sus conocimientos, evidentemente idean un plan de escape. El abate se había equivocado en el recorrido que tenían que seguir para salir fuera de prisión, aunque pensemos que esto era una isla, no era realmente complejo, pero bueno, dentro de lo que cabe se había equivocado, pero con la nueva información podían reconducir y entre los dos crear un conducto nuevo que les llevase a la libertad o a intentar escapar, a tener una posibilidad por lo menos. Entonces desde ese momento empiezan a trabajar en construir ese túnel a la vez que, como decía, el abate le transmite todos estos conocimientos a Dantés. Están en ello hasta que el abate sufre un primer achaque de salud. Todo este plan de escape estaba perfectamente ideado, minuciosamente, al milímetro. O sea, pensemos que el abate era un absoluto sabio y vamos, no se dejaba escapar ni una. Pero una vez que sufre este primer achaque, el abate comprende que se va a morir porque por genética, etcétera, pues lo que le había pasado a su padre, tal y cual se lo describe a Dantés. Y bueno, finalmente el abate entiende que le tiene que transmitir a Dantés el último conocimiento que tenía y que solamente le era útil si salía de ahí. Y era el tesoro que él estaba casi seguro de que habían escondido una familia multimillonaria y dónde estaba. O sea, él estaba completamente seguro de que ese tesoro existía y estaba completamente seguro de dónde estaba. Y de eso tenía mapas y tenía información. Entonces, esta información se la pasa a Dantés en el momento en el que él sabe que se va a acabar muriendo, ¿no? Y ya tenían el túnel prácticamente preparado para escapar. Pero Dantés le dice que no se va a ir sin él y que va a esperar y que si el abate muere, pues él se va a quedar con él acompañándole hasta el final y que no se va a ir y le va a dejar ahí solo, cuando había sido su maestro, se lo había dado todo ahí dentro, ¿no? Entonces, finalmente el abate muere y a la vez se les derrumba un poco el conducto que habían preparado. Y bueno, la muerte del abate, evidentemente, para Dantés le deja completamente abatido, o sea, vuelve a estar solo, absolutamente solo. Sí, es cierto que se le había abierto un mundo, pero volvía a estar solo. Entonces a Dantés se le ocurre el único plan que se le podía ocurrir para salir de ahí. Y este plan no es otro que abrir la bolsa en la que habían metido al abate, sacarlo, llevarlo a su celda por el túnel, volver, coger una pequeña herramienta para rasgar la tela y meterse en la bolsa del muerto para que le lleven al cementerio, rezando porque no le echen mucha tierra y de alguna forma poder romper la bolsa y salir. Esto tampoco lo piensa mucho, o sea, no tiene mucho tiempo, no es algo que Dantés tendría pensado de antes, sino simplemente se le ocurre cuando se da cuenta de que no tiene otra alternativa, cuando estaba desesperado, se les había roto el túnel, estaba solo, pues lo hace, ¿no? Y mira, y si no me sale bien, pues hasta aquí he llegado y se acabó. Cuando, claro, Dantés tenía que hacerse pasar por muerto, que es muy difícil, ¿no? Cuando te cogen, que ser un cuerpo inerte, era muy complicado, ¿no? Y Dantés tenía el miedo de que escuchasen los latidos de su corazón, porque él los estaba escuchando y decía, van a oír los latidos de mi corazón y me van a descubrir que estoy vivo. Afortunadamente eso no ocurre, pero con lo que Dantés no contaba es que el cementerio de If no existía. Y le ponen unas losas en el pie y entre dos carceleros lo lanzan por un acantilado enorme hasta el mar. Cuando le lanzan, Dantés da un grito, por lo cual los carceleros se quedan un poco como flipando de qué ha pasado aquí, ¿no? Bueno, Dantés era marinero, yo entiendo que tantos años, creo que pasa unos 12 o 14 años en prisión, entonces bueno, yo entiendo que sus facultades físicas no tendrían que ser muy buenas, aunque por lo menos con el túnel habían conseguido avanzar o ejercitarse algo, ¿no? Pero la cosa es que se supone que mantiene un poco las cualidades de marinero y consigue romper la bolsa y consigue salir a flote.
consigue salir a flote y que no le vean los carceleros, ¿no? Que estaban con una linterna pues mirando el mar y que habían oído un grito. El caso es que, bueno, aquí ocurren muchas cosas, pues, se busca la vida, desde luego que Dantes que sale de If no es el mismo que entra, han pasado 14 años y sobre todo el abate le había transmitido muchísima sabiduría y, bueno, junto con la madurez y junto con esa experiencia tan penosa y tan dura, pues es una persona diferente, ¿no? Aquí se le empieza a ver a Dantes la picaresca, como diríamos en España, y bueno, que empieza a buscarse la vida y se da cuenta de que bueno, esa inocencia y esa forma en la que él vivía antes pues le había llevado a lo que le había llevado y que de alguna forma tenía que buscarse la vida. Y de este modo llega hasta la isla de Montecristo, se las apaña para llegar allí, se las apaña para quedarse solo y se las apaña para buscar el tesoro que efectivamente acaba encontrando. Y era un tesoro así, o sea, era un tesoro que te deja sin palabras, o sea, un tesoro que tenía todas las grandezas del mundo, o sea, podría haberse dedicado a quemar el tesoro todos los días y no hubiese acabado, es decir, tenía muchísimas riquezas, todas las que él quería y más. A partir de aquí, luego ya, él vive con todos los lujos, criados, todo, tenía para absolutamente todo, pero antes de eso, simplemente él se manda a construir un barco y adopta toma dos decisiones, ¿no? Y la primera de ellas es la de ayudar a quienes le habían ayudado a él y descubrir qué había pasado con su gente, ¿no? De manera que lo primero que hace es adoptar a partir de ahí llega a adoptar a lo largo de la novela como 4 personalidades diferentes, ¿no? Y de esta forma consigue toda la información que necesita. Entonces vuelve, se disfraza, uno de los disfraces es de abate, otro es de inversor, y tenía algunos más. Entonces primero como abate vuelve a donde el vecino que había puesto una posada, etcétera, le pregunta por su padre, por Mercedes. Su padre evidentemente había fallecido, le explican cómo, que prácticamente había fallecido de hambre y bueno, entra en cólera y demás, pero bueno, se tiene que aguantar porque está disfrazado, no le reconocen, y le cuenta un poco pues que Mercedes se ha casado con Fernando y que todos los que le habían traicionado, Danglars, Fernando, habían hecho fortuna, les estaba yendo, digamos, muy bien en la vida, mientras que su padre había fallecido y Morrel, que era el dueño del barco que confiaba en él y que quería que fuese capitán, estaba a punto de arruinarse. Entonces, bueno, vuelve a donde Morrel con disfraz de inversor, etcétera, y prácticamente les ayuda. Y bueno, estaba Morrel a punto de suicidarse, etcétera, etcétera, y bueno, pues consigue ayudarles. Y una vez que consigue ayudar a la gente que le habían ayudado a él, que se habían portado bien con él, lo que hace es planear la venganza, pasar al siguiente punto, y es vengarse de todos aquellos que le habían traicionado y de todos aquellos que injustamente la vida les estaba yendo bien cuando en realidad no debería ser así. Desde que Dantes ayuda a todos los que le habían ayudado hasta que comienza la venganza, de nuevo pasan años, o sea, siguen pasando años, y en esos años Dantes se dedica, no te lo cuenta en el libro, lo sabes después por todo lo que va contando la historia, pero Dantes se dedica a viajar por absolutamente todo el mundo, por vivir toda clase de experiencias y por convertirse en una persona intachable, una persona extremadamente culta, una persona con unos modales exquisitos, a la que no se le ve ningún defecto. Llama la atención de todos por su extravagancia, una persona misteriosa, lo sabe todo y de todos, es decir, se coge todo tipo de información, tanto a nivel de experiencias como a nivel de conocimientos, se hace un maestro en todas las áreas, me da igual que sea medicina, que sobre el mar ya lo sabía todo, sobre pintura, sobre arte, o sea, sobre todo, lo sabe todo. Simplemente es multimillonario, se dedica a viajar por todo el mundo y vivir toda clase de experiencias, exponerse también a situaciones que para él puedan ser duras emocionalmente. Todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar lo hace para convertirse en una persona estoica, que no tiene ningún hueco, o sea, que es absolutamente como la perfección, por así decirlo. Y con estas, pues bueno, se empieza a entrelazar con el resto de personajes y consigue que entre ellos pues se acaben incluso perjudicando. Los conoce tan bien y de alguna forma entre ellos tenían relación
que acaba metiéndose en sus vidas, haciendo cosas, dándoles donde más les duele porque les conoce perfectamente y al final incluso entre ellos acaban perjudicándose, ¿no? Y paguen con creces todo el mal que habían hecho. En algunos casos, como en el caso del vecino este que os decía, le da varias oportunidades. Y aquí también nos enseñan, con esta persona es como un poco desquiciante, ¿no? Porque le dan muchas oportunidades y ves que no, que esa persona no sé si es mala o simplemente es demasiado avara y vaga, entonces acaba haciendo cualquier cosa y cayendo una y otra vez en los mismos errores. Y da igual las veces que le ayude, que al final acaba mal, ¿no? Y eso también nos da el aprendizaje de que hay personas que da igual lo que hagas, da igual las oportunidades que les des, que siempre son demasiado débiles a los placeres, a sus propias debilidades que van a acabar mal, ¿no? Y en relación con esto, y se me ha olvidado explicarlo antes con respecto al Ábate, había un aprendizaje que también me parece súper importante y se me ha pasado antes contároslo, es que cuando Dante descubre todo lo que sabe el Ábate, le pregunta, bueno, le hace esta reflexión de, joder, si tú hubieses estado en libertad, o sea, hubieses podido conseguir hacer un montón de cosas, hubieses logrado hacer muchísimo en la vida. Y el Ábate le dice, bueno, o no, de nuevo una respuesta muy sabia, ¿no? Le dice, no, quizás por el hecho de estar fuera no me hubiese desarrollado de esta manera, no hubiese conseguido todo este conocimiento y no hubiese conseguido hacer todo lo que he hecho, desarrollar esta mentalidad, ¿no? Porque hubiese estado entretenido en otras cosas, con otras cosas y simplemente no me hubiese dejado arrastrar, ¿no? Y aquí vemos el potencial de las personas, el potencial que tenemos y cómo en función de unas circunstancias u otras lo desarrollamos o no lo desarrollamos, o desarrollamos unas áreas o desarrollamos otras. Entonces, bueno, volvemos a esta parte ya casi final del libro, en el que todos los enemigos de Dantes acaban siendo vengados y acaban pues bastante mal, todos ellos, que cada uno de alguna manera les da donde más les duele. Al final de la historia siguen los aprendizajes, quedan los dos últimos y son dos que para mí son muy importantes, y uno de ellos es que una nueva vida requiere dejar el pasado atrás. De alguna forma Dantes vive esta transformación en su persona, pero llega un punto que cuando ha conseguido esa venganza, de alguna forma le entra la culpa y se pregunta quién era él, ¿no? Que quizás él no era Dios para decidir el destino de las personas y si se merecen esto, si se merecen lo otro, y vuelve al castillo de If, que para ese momento ya no es una cárcel, y le hacen la visita y le cuentan la historia, ¿no? del Ábate y de un prisionero que se escapó haciéndose pasar por el muerto, ¿no? Y se la cuentan, y entonces él de alguna forma revive todo lo que vivió allí y la culpa se le va de la mente y se da cuenta de que al final cada uno había tenido oportunidades, todos ellos habían tenido la oportunidad de haber vivido una vida sensata, de haber vivido una vida feliz, tranquila, y sin embargo deciden todo lo contrario, deciden pasar por encima de los demás por una ambición desmedida, el poder, la fama, el dinero, los que fuese. Y el último de los aprendizajes tiene que ver con Mercedes, que quizás os habéis preguntado, pero ¿qué ha pasado con Mercedes? ¿No? Que estaban enamoradísimos, iban a casar y ella se acaba casando con Fernando. Entonces ellos a lo largo de la trama y de la historia pues se ven, ¿no? Y estás como todo el rato diciendo, ay, a ver si se encuentran, y cuando se encuentran es como, pues bueno, son personas diferentes. Los dos habían vivido situaciones muy diferentes. De alguna forma Mercedes le explica qué opción tenía ella, ¿no? Era una persona que estaba sola en el mundo, porque Mercedes no tenía familia, estaba sola, solamente tenía a su primo, y además era pobre, o sea, no tenía como muchas opciones, ¿no? La única persona que tenía en el mundo era Fernando, y él pues quería casarse con ella y de alguna forma lo hace. Entonces, el conde de Montecristo, ¿no? Dantes pues lo entiende, digamos, pues es la decisión que tú has tomado, pero le dice algo así como, bueno, no me cuentes penas, o sea, no me cuentes penas de que lo has pasado muy mal, porque es que yo he estado 14 años en el castillo de If, entonces yo entiendo que para ti lo que tú has vivido y lo que te ha tocado vivir pueda ser duro, pero es que no me cuentes penas porque lo que yo he vivido pues ha sido peor, y lo que he visto en el mundo, porque Dantes lo había visto todo, pues había sido en muchas ocasiones también peor, ¿no? Y ella tenía la oportunidad de haber tomado distintos caminos y tomó pues posiblemente el que era más fácil en ese momento y de alguna forma es entendible y posiblemente mucha gente hubiese hecho lo mismo, pero bueno, él le había tocado vivir otra cosa completamente diferente, ¿no? Y también muy dura. Entonces,
aquí ellos no acaban juntos, ¿no? Y no es que no acaben juntos por una sensación de orgullo, de no estoy contigo porque como te has ido con otro ya no quiero estar contigo, ¿no? Sino que es porque son personas diferentes. O sea, está claro que si a Dantes no le hubiese pasado eso, ellos se hubiesen casado y hubiesen sido felices. O sea, eso está claro y seguro. Pero no fue así. Ocurrieron otras cosas de por medio, tuvieron otras vidas, y en este momento son personas diferentes. Entonces ya no tiene sentido que estén juntos, porque son personas diferentes. Y ya no la odia, no le guarda rencor, pero tampoco siente ese amor por ella, ¿no? De querer estar con ella, y ella, incluso quizás por él tampoco. O sea, no queda completamente claro, pero más o menos es así, ¿no? Es como que han hecho vidas diferentes. Eso fue una historia que hubiese sido muy bonita en un mundo paralelo, pero la vida no quiso eso para ellos, y de alguna forma pues son personas diferentes y tienen que vivir esa vida tal y como les ha tocado. Ese sentimiento ha transmutado, ¿no? De ese amor, de esa idealización de la otra persona, de ese querer estar, han pasado muchísimos años, somos personas diferentes, porque claramente Dantes y el Conde de Montecristo, ¿no? O el Dantes evolucionado y con 20 años más, pues no es la misma persona, y Mercedes evidentemente tampoco es la misma persona. Entonces este me parece un aprendizaje muy potente, ¿no? Porque siempre esa solución infantil de no, pase lo que pase, el amor perdura y tal, y dices, ostras, pues no. Y lo cierto es que leyendo la novela ha habido muchas ocasiones. Es una novela que está datada en el siglo XIX, ¿no? Y toda la vida es muy diferente a nuestra vida de hoy en día, pero los sentimientos o los razonamientos, los estados emocionales por los que pasa la gente, o sea, yo me sentí identificada en muchos casos, y es como, claro, es que la condición humana no ha cambiado. O sea, ha cambiado la forma en la que nos vestimos, la forma en la que actuamos, la forma, nuestro estilo de vida, todo. Pero la condición humana en sí, en 300 años, no ha evolucionado tanto. Dos cosas que ahora nos parecen muy modernas de pensar, o sea, han estado aquí siempre, ¿no? Ya no 300 años, sino miles. Pero bueno, nos creemos muy modernos, o que las hemos descubierto ahora, y para nada. Y esto pues también es un aprendizaje o una reflexión interesante del libro. Bueno, como ya os decía al principio, la novela a mí me ha encantado. No he leído hasta ahora nada parecido en cuanto a evolución de un personaje en desarrollo personal. No penséis, os he hecho spoiler evidentemente, queda claro, pero no penséis que porque os haya contado esto os he contado todo de la novela. Hay otros personajes también interesantísimos, como Noirtier, el hijo de Morrel, que él sí que vive una historia de amor guay, interesante, y que digamos que, bueno, no os voy a decir cómo acaba porque ya no os hago más spoilers, pero a lo que voy es que hay muchísimos detalles y muchísimas cosas que no os he contado, ¿vale? Estamos hablando de 1400 páginas, o sea, os recuerdo que eran estos dos tochos, ¿vale? Al menos en esta edición. También os digo que en las 300 primeras páginas ocurre todo hasta que Dantes descubre el tesoro en la isla de Montecristo. Es decir, que en las primeras 300 páginas os van a enganchar, os van a parecer fascinantes, al menos a mí me lo han parecido, y toda la primera parte también. La segunda parte es un poquito más lenta, pero por ejemplo, esta historia de amor de Dantes, otros personajes como Noirtier, etcétera, se descubren sobre todo en la segunda parte, así que me parece igualmente fascinante e interesante. A mí se me hizo corto el libro, y no he leído muchos libros de 1400 páginas. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya suscitado interés por este personaje tan increíble y del que tanto podemos aprender, y que te ayuda a buscar ser mejor persona, a aprender sobre distintos temas y a ser una persona pues mucho más completa, ¿no? Porque lo ves en él y en esa transformación tan brutal que ha tenido. Espero que ninguno tengamos que pasar por nada parecido al castillo de Iz para mejorarnos, y nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos.